y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Y qué dice? Y clamaron a Jehová. El 11, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El 13, Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, escuche bien, y vosotros estaréis, ¿qué dice? Tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en el faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorificaré en el faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. El 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Padre, te doy gracias, bendito Dios, en esta noche, Señor. Yo sé, Señor, que tú cubres, Padre glorioso, nuestras vidas, Señor, siempre. Siempre, Dios, la luz resplandecerá, Señor, para los hijos tuyos, bendito Dios. Porque ese fue el propósito tuyo grande, Señor, desde un principio, Señor. Traernos a cada uno de nosotros, Padre glorioso, a esa luz, Padre santo, que resplandece, oh Dios, en medio, Señor, de las tinieblas. Por eso, Señor, tu luz, Padre glorioso, resplandecerá en medio de las necesidades, Dios. Así como ese pueblo, Señor, tú lo protegías, Padre glorioso. Tú, Padre santo, lo guiabas, bendito Dios. Oh, santo tú eres, Dios glorioso. Porque aún no has cortado tu mano, Señor, sobre tus hijos. Aún sigues siendo el Dios de siempre, de los siglos, porque sigues siendo el Dios todopoderoso, el que le abrió el mar, el que hizo grandes maravillas, aleluya, el que le dio de comer al pueblo de Israel. No sigue siendo el mismo de ayer y hoy y siempre, y por los siglos de los siglos lo serás. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Dios sigue siendo el mismo, y por ende Dios siempre nos recuerda a nosotros y nos trae a memoria siempre a nuestra vida, y nos recuerda de que hay un objetivo, hay un motivo, el por qué usted y yo estamos hoy en este día aquí en este lugar. Dios en ningún momento se olvidó en aquella oración que tal vez usted hizo o yo hice: Señor, ayúdame. Vino la incredulidad o vino el problema, pero Dios nunca se fija en las debilidades que puedan venir a nuestra vida, sino que Él es el Dios que proclama y nos da a nosotros la salvación, porque Él es el que nos puede cubrir y nos puede ayudar en todos los momentos de nuestra vida. El
pueblo de Israel era un pueblo al cual clamaron a Dios y Dios les respondió. Y no solamente eso, sino que Dios responde, pero ellos inmediatamente, al ver las circunstancias, inmediatamente pudieron decir: aquí vamos a perecer en este momento. Pero mire cómo Dios se glorifica en medio de esas circunstancias, que Él siempre sabe cómo que se manejan todas las cosas. Pero quiere ver a aquellos al cual Dios envía a poder rescatar o poder alcanzar las almas que están allá afuera, porque ellos van a ver realmente a través de la vida mía, suya y mía, al Dios que hizo las cosas imposibles. Era Moisés el que representaba a Dios en esa época. Era Moisés al cual representaba los milagros y los prodigios de nuestro Dios, para poder demostrarle a la humanidad quién realmente era nuestro Dios y qué es lo que Dios quería hacer con la vida suya y con la vida mía hoy en día. Por eso es que nos trae a memoria quién fue que hizo todos esos milagros y quién realmente es el que hace esos milagros a través de la vida suya y mía. No obstante, Moisés, al ver el momento oportuno en el cual se presenta enfrente del mar, lo primero que dijo: bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer yo aquí? Y recuérdese que él no solamente le entró temor, pienso yo, sino que a la misma vez se vio en unas circunstancias difíciles, pero no obstante, en ese momento pudo ver él que cuando Dios llama o Dios capacita, usted tiene la autoridad en su boca para poderle decir al problema: apártate de mí, porque yo voy a avanzar, yo voy a seguir caminando. Por eso le dice: clama. Pocas palabras le está diciendo: ¿por qué me clamas a mí? Si tú sabes que a ti te he llamado para poder salvar a este pueblo. Por eso que en los tiempos difíciles de nuestra vida debemos de reconocer que nuestro objetivo y nuestro deseo ardiente en nuestro corazón es que aquellos que están en dificultades y en problemas seamos nosotros los indicados de presentar a ese Dios que salva la vida, no solamente física, sino espiritual. Ese es el deber y la responsabilidad de cada uno de nosotros, de llevar esa palabra a la cual esa palabra va a salvar la vida de una familia entera. Aquí representa el pueblo de Israel, representa el pueblo de Dios, pero no obstante representa la necesidad que ellos supuestamente tenían, pero las circunstancias a ellos no les permitían de que vieran realmente lo que era el poder de nuestro Dios. Veamos Isaías 56. Isaías 56. Isaías 56 del 1 al 7. Lo tenemos. Dice: así dice Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está, ¿qué dice? Mi salvación, para venir a mí justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. El 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dice Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar, ¿a dónde dice? En mi casa. En mi casa y dentro de mis muros. Qué protección más tremenda.
y nombre dice mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, escucha, aquí entra todo, que siga, dice Jehová, para servirle y amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y le abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Miren lo que hace nuestro Dios en cuestión de salvación. Pongamos al extranjero, aquel que nosotros decimos, yo no creo que escuche lo que le vaya a decir. El extranjero le podríamos llamar las personas extrañas para nosotros, las que realmente no están dentro de nuestro núcleo familiar. Aparece una persona y usted dice, es una persona extraña. Y por ende usted dice, bueno, esta persona no puede ser parte tal vez de nuestro grupo. Pero en Dios todas las cosas son diferentes. Porque así como Dios ve a las personas que le siguen a Él, así también ve a las personas que no han sido parte de Él. Y el trabajo suyo y mío es representar a ese Dios que no hace excepción de personas. Es un Dios que siempre ve a una persona que venga de otros lugares, como el que está en ese lugar, lo ve de la misma manera. Una cosa, usted se recordará lo que le sucedió a Pedro y a Cornelio. Cornelio, por ende, no era parte del pueblo o no era parte del grupo de Pedro, pero Dios le enseñó que Él no hace excepción de nada. Simplemente lo que quiere Dios es que todos procedan al arrepentimiento y adquieran su salvación, porque todas las cosas, déjeme decirle que pueden surgirle a su propia vida, pero de algo no se debe de olvidar usted, que si usted a Dios por la mismita gracia le regaló esa salvación, por lo tanto usted tiene que abrazarla con su vida y también compartirla con los demás que lo necesiten allá afuera. Porque si usted se queda simplemente, como quien dice, adquiriendo ese regalo tan precioso que Dios nos dio, pero usted no hace el acto de poder llegar a esas personas y decirles, sabes una cosa, Dios puede hacer las cosas contigo tal y como las ha hecho con mi vida, porque Dios me rescató de la mismita muerte y usted sabe que tiene un testimonio al cual le puede compartir, y esa persona puede llegar a conocer al Dios que restaura, al Dios que levanta, al Dios que siempre le va a poner el camino correcto para que usted pueda llegar a donde realmente quiere Él que usted y yo lleguemos. Porque nunca podemos ignorar por qué Dios nos tiene aquí en este lugar. A muchos Dios les pasa por ciertas circunstancias, y más adelante vamos a ver cuáles realmente son los objetivos o las cosas que Dios tiene para con nosotros. Isaías representa a aquel que iba a venir, a cual iba a unir tanto al extranjero, como puede decir usted al eunuco, o puede decir usted a cualquiera al cual lo miraba, si es posible, que no era una persona que podía llegar a ser algo importante para Dios. Pero no obstante le dijo al eunuco, tú vas a ser parte de mi casa. Y le dice al extranjero, tú vas a venir y vas a entrar a mi casa y vas a comer conmigo en la misma mesa. Tú te vas a sentar conmigo y vamos a compartir todos juntos en familia, como la familia de nuestro Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero Dios no termina de enseñarnos cosas a nosotros, a los cuales nosotros pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pero Dios los enseña y los dice, espérame, te voy a dar una pequeña lección al cual se te ha olvidado.
¿Qué sucede para nosotros los padres cuando nuestros hijos se casan? Inmediatamente nosotros decimos, no era ese el que yo quería. Las madres, por lo consiguiente, protegen mucho a sus hijos o a sus hijas más que nosotros como padres, porque así lo es. Inmediatamente empezamos nosotros a tomar nuestros propios diseños como padres. Pero vienen los hijos y ellos toman sus propias decisiones, y ¿qué es lo que surge? Usted sigue alabando a Dios y sigue glorificando a Dios, pero en su corazón no acepta la pareja por muchas ocasiones. Viene Dios, le va a dar una lección, como la ha hecho con nosotros. Muchas veces pensamos de que no va a llegar ese momento, y sí va a llegar, y va a llegar en el momento inesperado, de la manera como Dios lo hace. Nosotros sabemos que Dios tiene caminos que para el hombre son completamente diferentes, y en el cual Dios lo hace de la manera mejor todavía. Porque Él va a acercar a los extranjeros y los va a meter a su casa. Y usted dice, bueno, ¿cómo es eso? Cuando vengas a sentir, ya estás comiendo con Él. Cuando vengas a sentir, tú ya estás compartiendo la vida con ellos. Así es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él une los corazones y hace que el mismo Espíritu de Dios haga esa conexión, y podamos nosotros reconocer que no existe ninguna decepción de Dios entre uno y otro. Para Dios todos somos iguales, para Dios todos somos hijos. Por lo tanto, la salvación vino de su Hijo amado Jesucristo, y llegó a su corazón y llegó a mi corazón, y así como piensa Jesucristo, así pensamos usted y yo de los demás. Si usted pone por aquí que no quiero, y usted dice, pues esto se cierra, Dios viene y lo abre y lo mete hasta lo más profundo de su casa. Por eso le dijo a este extranjero, tú no solamente vas a entrar a mi casa, sino que vas a subir al monte donde estoy yo. Ahí te voy a llevar. Donde nadie te ha querido llevar, ahí quiero que tú llegues, porque ese es el Dios de la salvación. Es el Dios que restaura, es el Dios que siempre lleva a cada uno de nosotros a donde realmente nos quiere llevar. Y es el lugar que ha preparado para cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que compartirlo con los demás. Y tenemos que decirle, ¿sabes una cosa? Dios tiene preparado una salvación para tu familia. Dios tiene preparado algo precioso para ti. Cuando las personas andan cayendo, yo hablaba con un moreno, le digo, ¿cuántos años tienes? Y me dice, tengo 30 años. Inmediatamente se me vino mi hijo a mi mente, y le dije, ¿sabes una cosa? Le dije, estás a tiempo de salir de todas estas cosas. Dios, le dije, restaura, Dios hace las cosas nuevas, Dios empieza, le dije, a invadir tu hogar, tu casa, empieza, le dije, a hacer cosas maravillosas, de las cuales nosotros sabemos que Dios se mete hasta lo más profundo de nuestro ser. Si llega al corazón del hombre, ¿por qué no va a llegar a tu casa a poner las cosas ordenadas como deben de ser? Si es el Dios que siempre restaura, ¿por qué no va a venir a enseñarnos cómo realmente tienen que estar puestas las cosas en nuestro hogar? Ese es el Dios que representaba en aquella época Moisés, es el Dios de Isaías, es el Dios de Isaac, de Abraham y Jacob, es el mismo Dios que está hoy en cada uno de nosotros. Pero miren las cosas como son. Nosotros sabemos que Dios nos lleva a nosotros a otras cosas mejores todavía, porque sabemos que los tiempos son difíciles, pero Dios se levanta más en cada uno de nosotros para mostrar su gloria y saber que Él no ha quitado su mano todavía de los humanos hoy en día. A lo contrario, queremos que cada uno de nosotros seamos responsables de llevar esa palabra de salvación al corazón que la necesita. Porque muchas veces nos olvidamos y decimos, pues aquí estoy, entras y sales, pero no te acuerdas que allá afuera hay unos que están pereciendo y están necesitando esa palabra a la cual les pueda traer una esperanza, les pueda traer algo que realmente ellos aún no les llega ni a su mente ni a su corazón. Por eso que hoy en día nosotros, entre más se ven las dificultades y los problemas, es cuando más tenemos que acordarnos que Dios nos ha restaurado a nosotros y nos ha traído para que nosotros seamos portador de esa palabra de salvación para cada uno de los que lo necesitan. Si usted se siente comprometido con Dios y usted sabe que tiene la responsabilidad con Dios y usted sabe específicamente que Dios la ha rescatado o lo ha rescatado y lo ha restaurado, tenemos la responsabilidad de llevar ese evangelio de salvación al que lo necesita.
Por eso es que Dios sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando. Mire, cuando usted ve las necesidades, cuando usted ve las personas, hay personas que lloran y usted le cuenta, se da el por qué esas personas están llorando. Tienen necesidad de una palabra de esperanza que usted mismo se la puede llevar y usted la tiene en su corazón. Por eso no hay que olvidarnos de donde Dios nos rescató a nosotros. El pueblo de Israel podía haber convertido en un tipo de personas rebeldes y lo quisieron, pero corrieron generaciones, pero al final entendieron que Dios quería lo mejor para ellos. Quería salvarles la vida física, pero no solamente lo físico, sino salvar su alma misma. Lucas capítulo 2. Si usted así lo cree, que Dios se le metió a su casa, créanmelo, que nadie lo va a sacar de ahí. Porque Dios, aunque usted dé vueltas y se mueva para lo que se quiera mover, Dios tiene mejores entradas y mejores salidas. Él entra y sale porque ese es el que tiene el poder para poder gobernar y para poder sujetar lo que realmente Él tanto ama, porque es un precio de sangre el que ha caído sobre cada uno de nosotros. No es un precio que puede hacer cualquier cosa, es algo que tiene un gran valor y que fue completamente gratis. Dice que por salvo, por gracia, sos salvo. En pocas palabras, no costó nada. Capítulo 2, vamos a leer del 25 al 35. Lucas 2, del 25 al 35. Lucas capítulo 2, del 25 al 35. Lo tenemos. Lucas 2, del 25 al 35 dice: He aquí había en Jerusalén, dice, un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, dice, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. El 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y le dijo a su madre María: He aquí, esta está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos. ¿De qué dice? Ese es el creador y el actor y consumidor de la fe, pero no solamente eso, sino que Él vino prácticamente a rescatar lo que se había perdido. Prácticamente cuando este hombre pudo ver a través del Espíritu, porque acuérdense que a Él se le fue revelado
porque esperaba ese momento. Esperaba el momento donde pudiera decir, en verdad ha llegado el Salvador del mundo. En verdad ha llegado al que tantos, muchos anhelaban, a los que muchos deseaban en su corazón poderlo ver y poderlo palpar y poder decir, he aquí el Salvador del mundo, he aquí el Cordero de Dios que quita todo el pecado. Y se caminaba y se movía, y pienso que él en el espíritu pudo sentir la paz, porque alguien podía venir a extender su mano y poder venir y decir, venid todos a mí. Alguien tiene sed, alguien quiere comer. Él podía llamar y poderle decir a usted, puedes venir a beber de esta agua viva, porque nunca más podrás tener sed. Ven a mí a descansar. El que lo llama o lo llamó a usted y me llamó a mí, ese es el que hoy en día está haciendo maravillas en la vida nuestra y en la vida suya. Por eso es que nosotros, cuando llevamos todas estas cosas y llegamos al pleno conocimiento de lo que realmente hizo esta obra Jesús, ahora nosotros podemos entender que podemos llevarlo a las otras personas para que sean parte de esta bendición. Porque la salvación a nosotros nos vino gratis. Y usted puede decir cada día que da gracias a Dios, porque ahora Dios sí se metió a nuestra casa. Y usted sabe que cuando Él entra a su casa, empieza a ordenar, empieza a poner las piezas en sus respectivos lugares. Y usted dice, esto no estaba aquí, esto lo vamos a poner por este lado. Y usted sabe que Él empieza a trabajar en cada uno de nosotros y empieza a hacer una obra a la cual va a restaurar por completo nuestra familia. Por los que están fuera, tal vez se podría decir usted, no se preocupe, son parte de su casa. Están dentro de su casa en el hábito espiritual, porque así mismo Dios mismo se ha comprometido con su mismo espíritu llegar a hacer lo que Él va a hacer para poder alcanzar la familia completa. Por eso muchas veces nosotros decimos, ¿y cómo puede surgir eso? No se preocupe, Dios ha entrado a su casa. Dios ha entrado a su casa. Y si usted lo confiesa y usted lo declara, cuando venga a sentir, va a ser como el extranjero, como el eunuco, que va a estar sentado en la mesa comiendo el mismo pan con usted. Porque si usted lo cree, usted va a decir, Señor, gracias porque esta es la silla de mi hijo. Gracias porque esta es la silla de mi hija. Gracias porque esta es la silla de mi nuera. Gracias porque esta es la silla, y usted empieza a preparar la mesa porque Dios se le metió a su casa. Porque Dios es un Dios que rescata vidas para poder glorificar su nombre. Dios es el Dios que restaura para poder glorificar su nombre. Por eso yo digo, una salvación tan grande que Dios nos ha dado a nosotros, porque no solamente somos nosotros, sino pues toda la familia. Por eso que cuando Él entra a la casa, no hay nadie que lo pueda sacar de allí. A lo contrario, va a poseer el lugar que Él pagó con precio, y fue con el precio de su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso creemos que Dios se nos metió a nuestra casa, y es imposible que lo podamos sacar. A lo contrario, va a engrandecer, va a tener que hacer más cuartos, porque cuando Dios se meta a su casa, va a necesitar usted tener lugar para los que van a llegar, como cuando Cornelio le dijo, Padre Pedro, en la mismita presencia de Dios estamos aquí. Y Cornelio tenía llena su casa. Cornelio tenía llena su casa. Allí estaba el extranjero, estaba el eunuco, estaban todos los que realmente él quería meter allí, y le dijo, aquí estamos Pedro, ahora tú dilo lo que los tienes que decir. Y me encanta esa parte, porque en ese momento el hombre espiritual se presenta y todos pensamos que era Pedro el que con las sombras sanaba a los enfermos. Y se le olvidó a Pedro cuál era su trabajo. Y el hombre espiritual fue Cornelio. Porque Pedro dijo que le era indignable estar allí en ese lugar. Por eso Dios le dio esa lección. Por eso que cuando Dios se mete a la casa,
nadie lo va a detener. Usted va a entrar y si usted llega por ahí medio así, Dios se encarga de hacer lo que tiene que hacer. Por eso es que Dios es un Dios que da sorpresa y Dios siempre se manifiesta de acuerdo a su multiforme y a su manera y a la forma como Él lo hace. Por eso que este hombre, cuando vio a ese bebé, dijo: en realidad la salvación ha llegado para toda la humanidad. Yo pienso que en el espíritu de ese hombre había muchas multitudes que llegaban y entraban y entraban y entraban de generaciones en generaciones. Ese hombre anhelaba ver al Salvador del mundo, aquel que podría traer la palabra que realmente nosotros necesitábamos, y era la palabra que nos llegó. Llegó Jesús y Jesucristo se manifestó y se le metió a su casa. Y nadie lo va a poder sacar de allí. Bendito Dios. Lucas 19. Ahí delantito. Lucas 19. Si usted no lo cree, la palabra misma se lo va a hacer ver que va a ser imposible. Va a ser imposible que a nuestro Dios, que al poder de su Santo Espíritu y su palabra puedan sacarlo de mi casa. Le voy a hacer una morada mejor. Lucas 19, lo tenemos. Vamos a leer del 1 al 10. Miren lo que pasa aquí. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos. ¿Y qué tenía? ¿Era pobre? Era rico. Era rico, tenía mucho dinero. El 3. Procuraba saber quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subía a un árbol, sicamoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: escucha, esto es lo que le pasó a usted y me pasó a mí. Usted no sabe si estaba subido en un árbol, no sé dónde estaba, pero en realidad cuando esto sucede, esas cosas son reales y son verdaderas. No es cuestión de que usted diga: no es así, hermano, porque así es. Así es. Zaqueo, le dice Jesús, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo, ¿a dónde? En tu casa. Él se le metió a su casa y no lo van a poder sacar de allí. El 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Escuchen en esto, eso es lo que Dios hace para aquellos que ven las cosas de otra manera, pero no ven a través del Espíritu. No ven realmente lo que Dios quiere alcanzar para glorificar su nombre o cambiar para poder glorificar su nombre. Porque eso es lo que Dios hace, hacer las cosas que no son como que si fueran. Lo que antes no servía para Dios es grande. Por eso no hay que hacer excepción de personas, porque Dios es un Dios soberano y un Dios todopoderoso. Aleluya. Por eso ese hombre decía: bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Mira las críticas. Y continúa diciendo: he aquí, Señor. El 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadrupulado, Señor. Y el 9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación. ¿A dónde? A tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A eso vino nuestro Dios, a salvar lo que se había perdido.
Ese hombre no le importó el dinero, no le importó nada. Lo que él quería era tener ese contacto con ese Salvador del mundo. Quería tener esa conexión, quería sentir lo que era ese ambiente dentro de su casa. Porque todas las cosas cambian cuando él llega a su hogar. A veces nosotros pensamos que no suceden, sí suceden, porque otras personas pueden sentirlo cuando entran a su casa y sientan la frescura del Espíritu de Dios, porque Él es el que está ahí dentro de su casa, porque se le metió lo más dentro. Y no le diga nada, porque Él puede usar lo que Él quiere dentro de su propia casa. Él puede decidir en su casa de hacer lo que Él quiera hacer. Es el Espíritu de Dios. Cuando entra, es Él el que manda y es el que gobierna su casa. No somos nosotros, es Él y su palabra que va a poner las cosas en su respectivo orden. Por eso digo, se le metió a su casa y no va a salir de allí. Porque el objetivo de Dios es que su casa se llene, que empiece a entrar toda la familia, que entre los hijos, los nietos, lo que tenga que entrar, porque ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, que su casa esté llena como la casa de Cornelio, como cuando Pedro se para y empieza a predicar, a hablar de la salvación, a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y todo el mundo empezó a entrar a la casa de salvación, porque la casa representa el lugar de refugio en el cual Dios mismo restaura y levanta a aquel que va a levantar, pero dentro de su propia casa, porque ahí tiene todas las cosas que Él va a tener que hacer. Ahí Él va a empezar a trabajar con cada uno de nosotros y los va a sacar de ese lugar para que usted venga y siga trabajando de la misma manera como Dios lo hizo con usted. Usted, usado por el Espíritu Santo, este hombre fue movido por lo que estaba sucediendo y le dijo Jesús: Zaqueo, ven y date prisa, porque yo voy a pasar a tu casa, y no solamente voy a pasar a tu casa, sino que van a haber otros que están alrededor, que yo voy a entrar y me voy a meter a tu casa y allí me voy a quedar. Cuando le fue movido por el corazón, sin que Jesús le dijera lo que estaba haciendo, le dijo: yo lo voy a devolver, no me lo digas tú, porque ya sentí en mi corazón lo que estoy haciendo. Lo voy a devolver, voy a dar más todavía, porque yo sé que contigo las cosas son diferentes. Contigo las cosas no son como en el mundo. Contigo las cosas cambian, Señor. Yo lo voy a devolver porque sé que tu salvación no tiene precio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dios se lo metió en nuestra casa. Y no solamente en nuestra casa, sino que va a llevar hasta los vecinos. Se lleva a los vecinos, y le digo porque a mí me sorprendieron fue el domingo, sí, el domingo en la mañana. Antes de leer esto, le voy a compartir esto. Yo salgo a las 3 de la mañana de mi casa y regreso a las 8. Por lo tanto, no me miran qué pasa con mi vida. O sea, tengo el vecino como que no lo tuviera. De repente me mira el vecino y me dice: ¿qué te has hecho? Y no te miro. Pasan meses, porque ese es mi trabajo todo el tiempo. Y el domingo me preparé, iba a correr, y alguien vi por entre unos árboles y me dijo: vecino, me gritaron, y me quedé viendo que era mi vecina. Y esa vecina me compartió y se acercó porque nos iba a dar una invitación, porque es algo que me impactó. Porque nosotros, si levantamos nuestras manos cuando Dios se nos ha metido en nuestra casa,
hágalo en el momento, dígale: Señor, ya me alcanzaste, ya te metiste a mi casa, ahora vamos para el otro lado, vamos para allá y vamos para este lado, y que se metan todas las casas de la comunidad que están a mi alrededor. Esa es su oración y esa es mi oración. Y esta muchacha empieza a compartirme de 1 año de convertida. 1 año, escuche bien, 1 año. Venía de la oración y me dijo: vecino, a usted poco se le mira. Y empezamos a platicar, luego se acercó mi esposa y empezamos a platicar, y me empezó a contar algo que, hermano, digo yo, Dios cuando se mete en serio en las casas hace cosas maravillosas. Hace cosas grandes. Así rapidito me contó su testimonio. En 1 año dice que le empezó a dar Dios visiones. Y dice que le dio una visión estando en una oración, que miraba una letra M con colores, de diferentes colores, y bien preciosa la letra ahí. Y dice que ella cerraba los ojos y decía: ¿pero qué estoy viendo? Inmediatamente se fue donde sus pastores y les preguntó y les dijo: mira, hija, aquí esa letra significa, no voy a hablar de nombre, le dijo, porque no es ese tu nombre, sino que tiene que ver con algún de los meses del año, ya sea marzo o ya sea mayo. Pero vamos a orar a Dios para que Dios te revele esta situación. Y ella empezó a compartir y se reía y lloraba y me decía: pero yo nunca me imaginé que un día 6 de marzo mi esposo me acompañaba a la iglesia. Porque dice que le dijo al niño más pequeño, le dice: mami, ¿por qué mi papi no los acompaña a la iglesia? Y le dice: ¿tú quieres que tu papi vaya a la iglesia? Le dice: sí, porque tenemos que ir todos juntos. Y le dice: ¿qué tal si oramos? Tú y yo oramos a Dios. Y eso se lo dijo antes. Y ese día se le place ir a él, y dice, me compartía, por eso le digo que todo lo que está escrito aquí en la Biblia, dice que cuando estos hombres caminaban hacia el camino, ¿qué dice? Camino a Maún, algo así, sentían fuego en su corazón, porque quien les hablaba era Dios mismo. Entonces dice que cuando él llegó en las alabanzas, qué importante es que la presencia de Dios se manifieste, y le empezó a tocar el corazón a él, y él lloraba, pero se agachaba y le daba vergüenza, y le dijo: vaya, vente, te voy a acompañar yo para que pasemos. Ese día el hombre le entrega la vida a nuestro Señor. Eso fue un 6 de marzo. Después del 20 y algo del mismo mes, se le acerca a él y le dice: ¿sabes qué? Yo siento que tú y yo tenemos que casarnos por la iglesia. En el mismo mes. Es un Dios que cuando se mete con todo. Por eso usted tiene que creer en su corazón y confesarlo, que es el Dios que conquista, es el Dios que posee, es el Dios al cual nosotros muchas veces tal vez no vamos a estar creyendo, pero déjeme decirle que Dios no miente. Dios es real y hace las cosas realmente como son. Por eso yo digo que cuando Dios va a restaurar una familia, la restaura porque ese es su propósito de salvación a ese hogar. Por eso Él se mete y se mete lo más profundo y no hay nadie que lo pueda sacar. Capítulo 2, vamos a leer del 13 al 17. Lo tenemos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, del Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Está hablando Pablo a la iglesia. El 16. Y Él mismo, Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme en vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Por eso es que es necesario que nosotros reconozcamos y aceptemos esa palabra
que fuimos escogidos nosotros para esa salvación, y fue antes de que usted fuera alguien también a decirle algo. Ya Dios lo había predestinado a usted y a mí a que nosotros proclamáramos y lleváramos el evangelio de salvación, porque ese es el propósito de todo aquel al cual Dios lo toma para poderle salvar. Es para que usted después sea el portador de esa salvación hacia las vidas que lo necesitan. Por eso que la iglesia hoy en día, por ende, creo yo que muchos se enfocan tal vez en otras cosas y se están olvidando de lo que realmente debería ser, que es llevar esa palabra de salvación a los que la necesitan. Es muy importante también interceder y orar y reconocer que nosotros somos los que tenemos esa palabra en nuestro corazón, y por lo tanto el Espíritu mismo va a hablar porque todas las palabras que usted diga, usted no piense qué es lo que va a decir. Deje que el Espíritu de Dios, a través de lo que está en usted, empiece a hacer el trabajo que quiere hacer. Como lo dijo Jesús: ahora yo voy para tu casa y no te preocupes, porque lo que yo voy a arreglar, yo sé cómo hacerlo. Porque la palabra de Dios es la que realmente a nosotros nos lleva a veces y los mueve a que cuando usted tiene suficientemente ese pan de vida hacia las personas, usted tiene que compartirlo para los que lo necesitan. Vamos a ir terminando con Primera de Tesalonicenses 5, y ya atrasito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Quiero que medite bien lo que vamos a leer acá. Este hombre, inspirado por el Espíritu de Dios, nos deja esa palabra a nosotros en el corazón, y que nosotros seamos portador de ella, y que reconozcamos que entre más se va incrementando la maldad en el mundo, más es necesario que usted y yo tomemos esa responsabilidad de llevar esa palabra de esperanza para los que se están perdiendo. Porque muchas veces Dios, movido por su Santo Espíritu en la vida de nosotros, nos quiere mover a muchas cosas, pero nosotros muchas veces no ponemos atención a lo que Dios quiere que se haga. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice: pero acerca de los tiempos, escuche bien, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y usted ya lo sabe. El 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El 4, mas vosotros, escuchen, nos está hablando a nosotros, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que en aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por cual, animaos unos a otros, edificados unos a otros, así como lo haces. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y los amonestan.
en que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con los otros y para con todos. Estad firmes, gozosos, orad sin cesar, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinado todo, retened lo bueno, obteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bendito Dios. Póngase de pie, ¿no? Él se metió a nuestra casa. Recuérdense. Y nadie lo sacará de ahí. Ahora su Santo Espíritu ha tomado su vida. Ha sido parte de su vida, es parte de su vida, está sobre su vida, está en su vida. Por lo tanto, Él ha entrado a su corazón y Él hará conforme a su voluntad. Él transformará las cosas que ha de transformar. Él hará con sus pensamientos los pensamientos que Él ha de hacer. Por eso, declaremos en el nombre de Jesús que nuestro Dios ha tomado posesión de nuestra casa, ha tomado posesión de nuestro corazón. Por lo tanto, esperemos los que vayan a llegar a nuestra casa, los que vayan a entrar a nuestra casa, nuestros hijos, toda la familia que Dios quiera alcanzar con salvación. Nosotros vamos a preparar la mesa y la silla para que se sienten y comparten con nosotros. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque invadiste mi casa, bendito Dios. Gracias porque llegaste a tiempo, Señor. Gracias porque me tomaste y por misericordia, Señor, has llegado, Dios bendito de gloria, a poseer la tierra, Señor, que por mucho tiempo tú tenías preparado para mí, Señor. Porque la tierra representa, Dios, la bendición tuya, Señor. La que le dijiste a Abraham, Señor. O la que le dijiste a Isaac. La que le dijiste a Jacob, Señor. Es la tierra que hoy nosotros posesionamos. Porque nuestros hijos, Señor, y los hijos de nuestros hijos serán, Señor, que van a invadir la casa, oh Dios. Levantaremos una casa, Señor, para adorarte. Levantaremos una casa para glorificarte, Señor. Levantaremos una casa, Señor, para adorarte, Señor. Porque mi casa será una casa de oración para ti, Señor. Será una casa para ti, Señor. Será una casa para mi familia, bendito Dios de gloria. Te doy gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú no has terminado esa obra preciosa. Tú sigues haciendo la obra en nosotros. Sigue, Señor, haciendo la obra en nuestra vida, porque la necesitamos, Señor. Porque sabemos, Padre glorioso, que vendrán multitudes, porque nosotros vamos a disponer, Señor, a dar esa palabra, Señor, de aliento, esa palabra de salvación a los que la necesitan, Señor. Y la enviamos, Señor, a aquellos que la necesitan hoy mismo, Padre glorioso. A que tengamos la necesidad, oh Dios, el sentir, Señor, como un tu Hijo amado, Señor, que nos siente igual a Dios. No escatimó, bendito Dios de gloria, despojarse, Señor, de su gloria, Señor. Y habitó entre los hombres y hizo cosas grandes, bendito Dios de gloria. Así como Saqueo, Señor. Oh, bendito Dios de gloria. Que corren a ti, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, lo declaramos, Señor, que nuestra familia es salva, Dios. Todo lo que tú, Dios bendito de gloria, has puesto por su nombre, Señor. Llegarán, Señor. Llegarán, Señor. Llegarán, bendito
de salvación, Padre glorioso. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre